¿Cómo están? Muy buenas tardes. No saben, me muero de ganas de regresar a la Ciudad de México. No, hombre. Ay, bueno, antes de empezar, pues tengo que ir al Consejo Nacional de Morena. Pero vamos a esperar aquí. Fabián López Saucedo. Y acá César Reyes. Ya tenemos quórum. Les decía yo, aquí ya se nubló. Y la verdad es que ya lo único que haría sería dormirme. Ya no leeré un poco. Voy avanzando bastante con el de Londres, de Luis Ferdinando Cellini. Es un escritor, la verdad es que no es un escritor fácil. Tonali, que es un lector, me recomendó una página, por cierto, de lectores que leen libros y hacen reseñas y comparten su visión de las lecturas. Yo ya tendré ahí 100 de entrada, reseñas por compartir, más debo darme tiempo, es fácil, tengo como otros 100 libros que ya quiero recomendar con reseñas, pero hay que hacer las reseñas. Entonces no veo a qué hora. Y, y empezó el de Londres él, y lo dejó a un lado, yo lo dejé a un lado también, ¿se acuerdan? En realidad sí me estaba gustando. Y además tenía el de Kazantzakis, de Cristo de Nuevo Crucificado, que francamente es muy bueno. Pero ya terminé el de Kazantzakis, recuperé después del de I. William, no me acuerdo la autora, Sturt, creo que es. Bastante bueno, a mí le gustó mucho, incluso el final, a mí el final no me acabo de conocer, a ella le gustó mucho. Y ya voy entrando a la recta final. Una vez que pasas la mitad por alguna razón, como si agarraras velocidad, como si hubieras llegado a la cúspide, vas en descenso. Ya voy en la página 293 y tiene 524. Sí, tiene lo suyo, pero ya voy más de la mitad. Entonces, bastante bueno, sórdido, en Londres de la Primera Guerra Mundial, en los ambientes más sórdidos es la palabra. Prostíbulos, clubes nocturnos, estafadores, chulos, un ambiente fuerte. Y al principio, como usa jerga, te va a gustar un trabajo, luego ya. Y eso no es un escritor sencillo. Yo creo, a lo mejor debería yo releer Viaje al fin de la noche, muerte a crédito, que son sus obras maestras. Óscar Hernández. Pero tengo un montón de cosas de leer de él. O sea, hay una trilogía de un castillo a otro que empecé y también la dejé a un lado. Rigodón, y no me acuerdo cuál es el tercero. Ya los tengo, los tres horas sí los tengo más ubicados en la casa. Aunque mi hermano Raúl está ayudándome a pintar, hizo movedero y quién sabe, a lo mejor acaban quién sabe dónde. Guignols Van, que es de la misma época, es una escritura posterior, pero es de la misma época de Londres. Lo busqué por años, literal. Soy un caso. Hay libros que he buscado por años, como Guignols Van, lo conseguí en Buenos Aires y no lo he leído, por ahí lo tengo. La Revolución Rusa de Trotsky, también por años lo busqué. Ya sacaron inclusive nuevas ediciones en México. Lo conseguí en Buenos Aires también. Y no lo he leído. Y El Caballero de la Esperanza, que me lo acabó regalando Emma, con un librero de Buenos Aires, lo consiguió ella, pero no eran tan buenos las entregas como ahora, y nos lo dio en Santiago de Chile, que hicimos un viaje a Santiago de Chile, ahí conocí a Héctor, ahí fue a entregarme el libro y se quedó con nosotros a cenar ahí en el Nerudiano, Mesón Nerudiano, ¿cómo se llama? Qué buen lugar, el caldo de congrio, qué bárbaro, man. Qué cosa más rico, un caldito de pescado de congrio. Realmente una delicia, era el plato favorito de Neruda, el caldo de congrio. Es una cosa muy sencillo, ya se me antojó. Me caería bien un caldito de congrio ahorita. Está un poquito retirado Santiago de Chile. Por cierto, que vi que convocó a una reunión por la democracia y no sé qué, quién sabe qué, Boric, y lo invitó a México. No, bueno,
O sea, que no invito a Nicaragua, a Venezuela, a Cuba, por lo reaccionario, que ese es un buena ondita, Boric. A mí por eso los buena ondita no me pasan, la verdad. Me gusta que la gente se defina y no que ande haciéndose pasar por lo que no es. Y los buena onditas se la dan de progresistas y son reaccionarios, la verdad. Como decía el compañero presidente López Obrador, que decía, quizás Melchor Ocampo, alguno de ellos del siglo XIX, son conservadores avispados. Los buena ondita, la verdad que sí. Ahorita voy a comentar sobre eso, sobre un buena ondita. Emma ya me acuchilla cada que toco el tema, pero es necesario. Y es que comparte críticas que se hacen, y comento el fondo con ella, como lo comento con ustedes, que ahorita lo volveré a comentar, y que ese buena ondita que escribe un artículo abre luces sobre lo que estoy diciendo. Pero primero lo primero, antes de entrar en materia, que es el primer tema, porque seguramente vieron ustedes que está planteando reclamo y no sé si sanciones el gobierno de Estados Unidos. Esa parte ya se me pasó, no la tengo tan clara. En materia de aeronáutica, reclama Benjamino, aquí al pie del cañón, comandante, no me olvido cárcel hace pocas vendepatrias, felicidades Claudia Sheinbaum, viva AMLO. Plantea una serie de reclamos en materia aeronáutica de supuesto incumplimiento, y digo de supuesto incumplimiento, acusa incumplimiento de acuerdo aéreo con México y anuncia medidas, exacto. 3 medidas restrictivas contra aerolíneas mexicanas. La verdad es que yo tengo la impresión, es mi impresión, que por bien que haga las cosas nuestro gobierno, no se va a quitar el golpeteo de Estados Unidos. A mí me parece que es una política determinada de minar y, si es posible, descarrilar a nuestro gobierno. Yo creo que el que tenga ojos para ver que vea, el gobierno de Estados Unidos es, por decirlo suave, profundamente conservador. Profundamente conservador. No dudo que haya sectores del gobierno que piensen que nuestro gobierno es comunista. Por favor. Gobierno democrático y popular, humanista, como la propia compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se definió a sí misma y a su vez lo había definido así al movimiento el compañero presidente López Obrador, que es una posición inclusive que tiene ahí una vena cristiana en el sentido de la solidaridad con el que menos tiene, primero los pobres, por el bien de todos, primero los pobres, pero no de caridad, sino de políticas públicas que vayan encaminados a beneficiar a los sectores más desfavorecidos o menos favorecidos. Me mandó Santiago, mi hermanito Álvarez Campo, una entrevista de una política argentina bastante progresista que plantea temas relevantes. Aquí, por ejemplo, se ha hablado de la semana de 40 horas. Ella dice, pues todavía más lejos, en Argentina ha habido sindicatos muy poderosos, ellos vivieron. Tiene una historia muy llena de paradojas, llena de paradojas, porque Argentina tuvo una migración del mundo absoluta. Les he platicado aquí que yo Buenos Aires lo he visitado varias veces, me gusta mucho, y tiene lo que era en el río, la entrada del mar. Es un riazo, el Río de la Plata. Ahí tenían un albergue, ahí llegaban los migrantes y no solo no expulsaban a nadie, sino los recibían con los brazos abiertos, les daban de comer, les daban rudimentos del español, de la legislación y vámonos a trabajar. Entonces hubo una migración fuerte de italianos, italianas. Y con ello, y de españoles también, por supuesto, españolas, con ello una fuerte corriente anarcosindicalista, porque
En el momento que Argentina fue muy, muy poderoso, fue finales, económicamente, fue finales del 19, principios del 20, con la producción de trigo y de carne. Decían que eran el granero del mundo, en realidad exportaban a Europa. Tenía un comercio muy fuerte con Gran Bretaña, por cierto, también. Entonces, su metro es de 1909, el nuestro es de 1968, para que se den una idea de lo que estamos hablando. Las ciudades, hagan de cuenta, la parte, en la colonia era no era por supuesto no era un virreinato, o sea, era un lugar muy apartado. No habían encontrado plata, oro, ni nada que les interesara a los españoles. Entonces era ahí una población ahí muy modesta. Su desarrollo viene en la época de la independencia y hicieron mucho dinero. Entonces, con la moda francesada, han de cuenta que es la Roma, pero al oeste, o sea, con unos edificiazos, unas casas de los, ¿cómo se llaman ahí? No se les llama hacendados, los, los dueños de inmensas propiedades. Hay una película, Patagonia Rebelde, de una brutal represión a trabajadores, borrego también, mucha carne de borrego, la lana. Estancieros, me parece que es la palabra, estancieros. Grandes extensiones, Argentina es enorme, territorialmente hablando. Y hubo sindicatos muy poderosos, sigue habiendo, muy poderosos. Entonces ellos tienen derechos laborales muy fuertes, muy importantes, en 2 meses de vacaciones al año, por citar un ejemplo. Yo creo que mi ley los va a dejar en pelotas, como dicen los españoles, pero por lo pronto tienen derechos muy fuertes y los sindicatos son muy fuertes, de lucha, combativos. Y decía esta política, es una jornada de 6 horas diarias. 6 por 5, 30, ni siquiera 40. Con el desarrollo tecnológico es perfectamente posible, perfectamente posible. Pues la resistencia de los empresarios es enorme. Además que hay de empresarios a empresarios, o sea, no puedes tratar igual a los desiguales, se mueven bajo la misma lógica, pero no representa lo mismo un pequeño negocio, una empresa familiar, un pequeño comercio, pues que las grandes transnacionales o industrias nacionales muy poderosas. Pues es evidente que las condiciones son diferentes, pero creo que podría hacerse un desarrollo económico mucho más igualitario, que tiene que ver con tiempo libre para la gente, que tiene que ver con que la gente tiene derecho al disfrute. Trabajar es para la gente, trabajar. Eso está cabrón. Si la gente, si no está trabajando o se muere, siente que no es útil. En mi casa, que había esa visión, no había siesta, por ejemplo. Yo tomé la siesta con la costumbre, que es bastante buena, con Emma, porque en mi casa no se hacía siesta, eres flojo, ¿no? Todo el tiempo tienes que estar activo. Y la gente tiene derecho al ocio, tiene derecho al descanso, tiene derecho al disfrute, tiene derecho a vacacionar, tiene derecho a ser feliz, como decía Ricardo Flores Magón. Entonces planteaba ella una serie de iniciativas, de estancias infantiles como un derecho, no espacios, por ejemplo, los comedores populares no como una cosa de solidaridad entre el pueblo o de caridad, sino como derechos de la gente para tener espacios comunitarios de alimentación de calidad, lavandería comunitaria, servicios que liberen a la gente de responsabilidades y permitan mayor tiempo de calidad en las familias. Y además las mujeres integradas al mercado laboral, que tienen regularmente la carga de la familia, requieren de ese tipo de medidas. Espacios culturales, espacios deportivos,
Pues ¿cómo va a conocer la gente sus talentos si no tiene ni una cancha, ni un instrumento musical, nada, un libro, nada? Está haciendo un calorón y está nublado y va a llover, pues está haciendo calor. Yo tomando té caliente más. Entonces, tú tienes un ascenso del fascismo que insistió yo que es inconcebible que después de lo que hicieron en el siglo XX, en la Segunda Guerra Mundial, vuelva a resurgir y con tanta fuerza y elegido por voto universal, secreto y directo de los pueblos. En Europa, en Estados Unidos, en Argentina, por citar algunos ejemplos. Está cabrón. Es para no creerlo. Es para no creerlo. Entonces, hay una articulación de las derechas en el mundo. No hay ninguna duda de ello. Y a los países democráticos, progresistas, de izquierda, nos aplican exactamente lo mismo. Y nos defendemos aislados. No hay una coordinación, no hay una comunicación, no hay un intercambio de experiencias, porque te aplican exactamente los mismos esquemas, promueven las mismas campañas de odio, de mentira, de desinformación, de golpeteo a los gobiernos, acusarlos de narcos, acusarlos de corruptos, acusarlos de todo lo posible. Y con los poderes judiciales, pues lo hablan, el famoso lawfare, golpe de Estado en nombre de la ley. Entonces, aquí lo hemos comentado, que como los golpes de Estado, que es que un ejército, pues, las armas que deben estar a la defensa de la patria y del pueblo, las ponen en contra de un gobierno y hacen gobiernos dictatoriales, asesinos, de hecho surgidos del rompimiento del orden constitucional. Como se ve, o sea, a nadie a estas alturas de la vida, a pesar de las atrocidades que pasan en el mundo, como lo que está viviendo el pueblo palestino. Estaba viendo ahí una lista, cuántos tanques, cuántos aviones, cuántas armas, cuántas tiene el ejército israelí, y el rubro para Palestina cero. Pues no es una guerra, es una desaparición masiva de un pueblo ante los ojos del mundo. Entonces, pues, atrocidades terribles siguen pasando. Yo no doy crédito de que no se alcen todas las voces en el mundo contra esa barbaridad. Pero en general, un golpe de Estado no es bien visto por nadie. O sea, eso no... Bueno, conocí al presidente del Senado de Chile, no me acuerdo cómo se llama. Y entonces cuando me dice que es presidente del Senado, yo le digo, yo admiro muchísimo a un político chileno que fue presidente del Senado de Chile. Y yo vi cómo se le endureció el rostro. Salvador Allende Gossens. Pues yo no, me dijo. Qué bruto es, qué bruto es. Y empezó a decir, sí, fue un golpe de Estado el de Pinochet, pero, y con el pero, pues como es la derecha, justificando atrocidades. Mataron como a 30,000 personas, dentro de ellos a Víctor Jara, que era un cantante de la Unidad Popular. Le quebraron las manos, le cortaron la lengua antes de matarlo, para que ya no tocara la guitarra y no pudiera cantar. En el Estadio Nacional de Chile, ahí tenían detenida a la gente. Torturas, desapariciones forzadas, cosas monstruosas. Y esta gente, la derecha, lo aplaude. O a Franco en España. Francisco Franco. Y hablan de dictadura en nuestro país. No tienen vergüenza. No tienen vergüenza. Entonces, vamos a tener el golpeteo constante. Desde Estados Unidos, constante, permanente, de descalificación, de intriga, de mentira, de denuesto, pues lo que se vive interiormente, pero pues no es fortuito que esta gente de la oposición repita como lorito lo que dicen en Estados Unidos, lo celebre, lo promueva. Damaso Lucero, cada día una amenaza nueva. Sí, exacto.
Y así va a seguir, o sea, pues no hay sorpresa. Y pues cuando yo aquí comentaba ese riesgo, decían que no entendía yo nada de lo de Estados Unidos. Jefe Noroña, el pueblo lo respalda, lo queremos mucho, mejor defensor de los pobres. Jaime López, usted es una pieza muy importante de la 4T, hable con el partido, no hay cosas buenas que parezcan malas. Bueno, Cruz lo era el que Israel, el pueblo judío, ¿no? O sea, el Estado de Israel, que es un Estado confesional, se asuma como el pueblo elegido. Jaime López dijo, pues es su visión religiosa, es su visión religiosa. El pueblo, el mundo ha tenido cualquier cantidad de guerras y de manejo y de atrocidades justificados con la religión, cualquier cantidad. Es la historia de la humanidad, lamentablemente, y que espero que la superemos más temprano que tarde. La guerra no es el camino, la violencia no es el camino, la discriminación, el racismo, el clasismo, son manifestaciones monstruosas de ignorancia. Monstruosas. Hay una gente que piense que por su color de piel es superior. O sea, ni siquiera haces ningún esfuerzo en eso. Eso te es dado de nacimiento, el color de piel. ¿Qué te hace mejor o peor en eso? Es absurdo. Hay videos en redes sociales donde hasta golpes te quieren dar. Pues eso dicen, son muy cobardes, hombre. Pero están derrotados políticamente y moralmente. Es un chingón. Saludos para Martín el Plateo. Muchas gracias. No, hombre, eso dicen. Y yo, cuando lo vea, le voy a mentar la madre y tal. Nada. Nada. Si no es lo mismo vociferar desde las redes que tener valor para hacer las cosas. Es gente cobarde en general. Profundamente ignorante. Profundamente ignorante. O sea, que no saben lo que dicen, pero lo repiten. Como loritos. Entonces, por eso es muy importante abajo, la fuerza del pueblo, la unidad, la organización, la lucha, la conciencia. Las cosas no van a ser todo el tiempo como nosotros queremos. O sea, no es de dígales ahí en Morena, me pueden hacer caso, ¿no? Ni consejero soy, yo tengo el enorme honor que me otorgan, que por ser presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores me invitan al presidio, en las sesiones del Consejo de Morena, pero ahora que en 1 de septiembre entere otra persona, otro compañero o compañera, senador o senadora, pues será esa persona quien ocupe ese lugar. Entonces, y mi opinión tiene un peso, también es cierto, pero yo he insistido de que se requiere un espacio de discusión. Está TikTok el comentario. Pero sí, no lo voy a leer. Pero está bueno. Sí, es que hacen comentarios muy bonitos sobre mi persona, pensando hacia adelante. Yo ya dije que lo que quiero es estar vivo. Vámonos paso a pasito. Falta mucho tiempo, es muy temprano, las cosas van a ponerse color de ojo de hormiga, dicen. Muy complicado, pero vamos muy bien. O sea, la verdad es que abajo el nivel de conciencia es importante. Y otra vez el tema polémico. Ricardo Rafael, que es un buena ondita, saca un artículo muy injurioso, pero muy injurioso en contra de Adán Augusto López Hernández. Y les voy a hablar solo de la primera parte, que es la mayor parte del artículo y es la primera parte del artículo. La crítica no es por su secretario de Seguridad Pública, no. La crítica no es que pueda tener alguna responsabilidad, porque ni siquiera hay una investigación ni nada parecido, ya lo comenté, en este momento. La crítica es que ya lo había yo leído en algunos comentarios.
porque es un mafioso, dice, que hizo un pacto mafioso con Yunes y que le hizo un daño enorme al país. Esto es, no digieren la reforma al Poder Judicial. No digieren que en la Constitución quedó establecido que así como se elige por voto universal, secreto y directo al Poder Ejecutivo, que es el poder más importante del país, y al Poder Legislativo, también se elige al Poder Judicial. Y les pese lo que les pese, en México manda el pueblo de México y somos el primer pueblo del mundo que elige por voto universal, secreto y directo a todas las personas juzgadoras. Y eso los tiene rabiosos. Y entonces eso le reclaman a Dan Augusto, que efectivamente fue un operador eficaz y logró 3 votos, no 1, 3, porque teníamos 84 senadores. Esos fueron los que ganamos en el proceso electoral por cómo está diseñado, porque fíjense, ganamos el 93% de las senadurías de mayoría. El 93, 30 de 32. Pero, como es un sistema mixto, en el caso del Senado no era sistema mixto, era solo de mayoría. Solo de mayoría. Y se incluyó la primer minoría. Y luego se incluyó una lista de representación proporcional. Si hay un espacio donde no tiene sentido la lista de representación proporcional es en la Cámara de Senadores, y yo soy senador de representación proporcional, pero creo que no tiene sentido, porque si ya tienes es representación de los estados, y tienes la representación de mayoría y la de minoría, tan tan, pero más hay una lista. Entonces esa lista mete olvídate de los perfiles, mete una manera que teniendo el 93% de las fórmulas de mayoría, no el 93% de los votos, porque eso también hay que decirlo. Tuvimos el 60, no el 93. Pero si solo son de mayoría, pues el que tiene mayoría, si sea un voto de mayoría, se lleva todo. Por eso la discusión sobre el tema de la representación proporcional que la izquierda ha impulsado toda la vida y que no voy a entrar a ella porque no es de lo que quiero hablar. De lo que quiero hablar es que tuvimos 84 senadores. Punto. Y necesitamos 87. Yo decía que 86, si se acuerdan cómo se ponía la derecha y los medios, haya sido como haya sido los 3 por eso una elección del pueblo, exacto, la oposición es entavera y migajera y traidora a la patria y a los intereses del pueblo. Un abrazo, maestro. Gracias, Pérez Melgarejo. Entonces, necesitamos 3 senadores, porque se olvida eso, Les arde mucho lo de Yunes, porque fue el voto que faltaba y ellos pensaban que no lo íbamos a obtener, porque ya habíamos obtenido 2 desde un inicio. Araceli... No te digo. Araceli Saucedo Reyes. Araceli Saucedo Reyes, senadora por Michoacán, y José Sabino Herrera, senador por Tabasco, llegaron por PRI-PAN-PRD. Ellos venían del PRD, de izquierda, cuando el PRD fue de izquierda. Y apenas se integró así, pero de inmediato dijeron, nosotros nos vamos a Morena. Entonces llegamos a 86. No hay fracción de senador, entonces se cumplían los 2/3 con ellos, yo digo. Pero cuando yo comentaba esto, no, hombre, los medios, los reporteras de La Fuente, todo, no, son 87. Entonces se hubiera dado una discusión de la legitimidad, de que no se tenía 2/3 y no sé cuántas cosas. Y Adán Augusto tenía varios. O sea, bueno, cuenten los senadores que tenemos ahorita, son más de 87. ¿Cuántos senadores tiene el movimiento? Son más de 87. Se sumó Cintia López Castro, por poner un ejemplo, se sumó alguien más, creo. ¿60? No, pero de Morena, más el PT, más el Verde. Porque había varias personas senadoras que plantearon la posibilidad de votar con nosotros.
Pero la presión fue enorme, enorme. Entonces faltaba un voto. Y ese voto, el PAN estaba seguro que iba a ser del PRI quien apoyara el rompimiento de ellos. Y cuando fue Yunes, ¿cuántos? 80 en total. No, hombre, pero si tuvimos 87 en la reforma constitucional, ¿cómo vamos a tener 80? El verde tiene 14. Total que, bueno, no importa, tenemos más, por lo menos tenemos 88. Entonces, fue una disputa sorda, muy fuerte, y no le perdonan a Adán Augusto que haya logrado la construcción de 2/3. Y Ricardo Rafael es lo que le reclama. Lo acusa de político mafioso por haber logrado el voto de Yunes. Así de claro, ¿eh? O sea, y Yunes no es ninguna almitia bienhechora. Cada quien, ya lo he dicho, aquí Salud, se tiene que hacer cargo de su pasado, de su trayectoria, pero también se debe valorar su definición a una coyuntura concreta. Porque en ese momento de definición, la oposición se definió en contra del país y del pueblo. Y ese no es un asunto nada menor. Entonces, cuando yo les digo que detrás está de la ofensiva, una ofensiva contra el movimiento, ahora, o sea, no estoy buscando justificar nada. O sea, si tú metes la pata y aprovecha la oposición para madrearte porque metiste la pata, pues metiste la pata, ¿no? Pero acá es evidente la razón de la campaña. Son lo mismo, representan lo mismo, no hay diferencia. Es un campañón con todo. Yo ya estoy tranquilo, les digo, porque como apenas quedó claro que yo no iba a ir para buscar la reelección, que es un derecho que yo tengo, la verdad, como cualquier compañero o compañera. Pero dije lo que decida el grupo parlamentario, yo estoy de acuerdo. Ya se quitó la presión. Desapareció como por arte de magia. Entonces son muy obvios, son muy burdos. Y eso es la única observación que yo hago. No estoy diciendo que tenemos puras almitas bienhechoras, gente pura, casta y virginal. No. Se hace política con lo que se tiene, no con lo que se quiere, con mujeres y hombres de carne y hueso, con virtudes y defectos, sin duda, sin duda. Entonces, ellos han dejado, voy a poner un ejemplo fuerte, han dejado cerrar filas con Calderón, con Peña, con Alejandro Moreno, con el cretino Marco Cortés, con Ricardo Anaya, con la propia señora senadora Tellez García. Y no estoy diciendo que nosotros seamos cínicos pero tampoco seamos ingenuos. Tampoco seamos ingenuos. Todo lo que quiero decir. Nos ha rendido muy bien el tiempo. Ya vamos en 34 minutos. Veme parking, hola mi charro negro. Hay otra diferencia. Aquí nunca se ha defendido al tal Hernán. Ahora se ha buscado. Exacto. De hecho, ya le hicieron un proceso de expulsión en Morena. Pero en la oposición a un acusado y sentenciado defienden como héroe a García Luna. Fíjate qué buen dato da Foucault. Qué buen dato da. Todavía para que más se vea que no somos lo mismo, tiene él razón. Ellos siguen defendiendo. Van a Ciro Gómez Leiva. ¿Qué? Ciro Gómez Leiva
está, López Dóriga por lo menos está decrépito, pero Ciro está hecho un adefesio, comunicacionalmente hablando. Es, es una caricatura de sí mismo. Terrible. Terrible, celebrando que Rojo de la Vega haya quitado por sus purititos, pasándose la ley por el arco del triunfo, por su puritita voluntad, haya quitado las estatuas de Che y de Fidel Castro. Y luego un compañero ahí que, bueno, es compañero, un hombre ahí que recupera escenas del pasado y todo, él saca de contexto una parte de un... Son profundamente ignorantes. Quisieran tener la dignidad del pueblo cubano. Una décima. Y la visión revolucionaria y genial del comandante invencible Fidel Castro. Pues van a quitar las estatuas, pueden hacer lo que quieran, pero la obra no pueden borrarla. Esa ahí está. 61 años bloqueado, más, hombre, ¿qué 61? 64 años bloqueado económicamente. Es una canallada lo que le han hecho al pueblo cubano. No nos dejan actuar con libertad desde el exterior, bloqueando económicamente a la isla solo porque decidieron su camino. Y claro, los fachos pues, poniéndole incienso a la señora Rojo de la Vega. Pagamos caros nuestros errores. Pagamos caros nuestros errores. La alcaldía Cuauhtémoc deberíamos gobernarla. O sea, después del pésimo desempeño de Sandra Cuevas es el colmo que nosotros no hayamos. Que el PRI PAN PRD vuelva a ganar. La Cuauhtémoc, por favor. Por favor. Está cabrón. Es un error nuestro. Ahí sí, ni discutirlo. Ni discutirlo. Sí. Pero En México lo bloquearon 500 años. Eso no es cierto, Alejandro Gil. Tenemos que ser nosotros muy serios en la argumentación. O sea, que ha sido 300 años colonia, que haya vivido guerras de invasiones, pues de ese tipo. Eso no es un bloqueo económico. No estoy diciendo que sea mejor o peor, simplemente son cosas diferentes. Entonces, y ahí vamos. Yo creo que sí es el pueblo más politizado en este momento del mundo, el pueblo de México. Se va de unirnos, pues ahí vamos en la unidad. No solo, fíjense, porque además desde el norte del país hay una ofensiva general contra los pueblos del mundo, una ofensiva económica. No, son cosas que, claro, son cosas que, reglas que nosotros no pusimos y que inclusive te pueden gustar, disgustar o medio gustar, pero son las reglas dominantes del comercio internacional en este momento. Y unilateralmente un gobernante de un país llega y las rompe y tensa y genera parruntos de una guerra comercial, pues unilateralmente. Pues ese tipo de cosas, pues debería, porque a nosotros no nos preguntan, somos obligados a cumplir los compromisos. Y un país poderoso unilateralmente se sale, tranquilamente. Pues eso no debe ser.
se vetan las resoluciones de Naciones Unidas, se incumplen los acuerdos, se pasa por el arco del triunfo el marco legal internacional. Además, hay resoluciones de la ONU de que no se deben imponer medidas económicas unilaterales, que es injusto, que lastima a las partes más vulnerables de un país, a la niñez, a los adultos mayores, a la gente pobre, a los grupos vulnerables. Vale madre que se tomen esas resoluciones y a la hora buena no se respetan y no tienes manera de obligar a nadie a que se respete, bueno, a los países poderosos que se respete. La propia Unión Europea está batallando con las decisiones unilaterales. Es un problema general que no es ningún consuelo, pero es la dimensión de la dificultad que se está enfrentando. Y con la enorme hipocresía de Estados Unidos, esta parte que yo creo que heredaron de la corona británica, de un puritanismo ridículo. O sea, estaba leyendo, no sé si sea cierto, porque ya sacan tantas noticias falsas. Ya ven que está en las redes el del concierto de Coldplay y un alto ejecutivo de una empresa que no sé ni a qué se dedica, con una mujer que también es alta ejecutiva de la empresa. Están abrazados en el concierto y los enfocan y se separan. Entonces han hecho cualquier cantidad de memes y tal. Y mandan información que no sé si es verdadera. Por ejemplo, hablaron de una carta de este hombre que no es cierta. Y leía hace un momento que lo habían despedido. Tampoco sé si sea cierto, pero tampoco lo dudaría porque es de veras profundamente ridículo. No discuto la... renuncia, dice aquí. Es una nota de la jornada. Andy Byron, astronómer. ¿De qué hacía la empresa? Tecnología, creo. Director, renunció 3 días después. Bueno, pues, concierto más caro de la historia para estas personas. Y y no estoy diciendo que ni glorifico las infidelidades, ni exagero, nada, no voy a entrar a esa discusión. Pero son, bueno, están asesinando un pueblo entero. Y eso no parece grave. El Papa se pronunció en la Iglesia Católica que destruyeron un bombardeo israelí, pero no he escuchado a los católicos decir ni pío sobre el tema. Verónica Muñoz, muchas gracias. Es el mejor presidente del Senado. Pues no, fíjense que yo no sé. Ahí están las fotografías en el antiguo Senado. No, las pinturas. Ya están haciendo la mía, por cierto. De quienes han sido presidentes de la mesa directiva. Y las cámaras nuestras tienen la figura además de la presidencia de la Junta de Coordinación Política. Están los dos. Las dos pinturas de ambas presidencias. Y no sé, me decía, por ejemplo, me llamó mucho la atención esta Laida Sansores. Ella fue senadora y le tocó en algún momento que presidiera Ernesto Cordero, y comentaba que fue muy humano con las trabajadoras de limpieza. No las integró, pero sí les mejoró las condiciones de comida, de trabajo, de manera importante, por citar un ejemplo. Entonces, siempre pues habrá que ver qué hicieron los anteriores, pero si es el mejor, el peor, el regular, más o menos, es irrelevante. El compromiso con el pueblo, yo creo que es ahí la diferencia. El servicio a la nación, el trabajo a favor del pueblo. Me parece que eso es lo que hace la diferencia en realidad.
Rotobisgur, pues no ando yo sopilateando a nadie, fíjate. Noroña se le daría para Jorge Jiménez, no comento nada de las cosas por venir, sobre todo a tan largo plazo, pues falta mucho. Me pasa una notita, Emma, porque ahora que estuve en Corregidora, Hugo Gómez Silva le mandó unos obsequios y está muy agradecida, me los enseñó en la mañana, hay muy buenos detalles. Muchas gracias, Hugo. Y se me olvidó sacar de la camioneta, ahorita que llegue Carlos, que lo saque, hombre, a ver si llega antes de que termine la videocharla, no lo creo. Porque me regalaron 2 cuadros, uno mío, un artista plástico ahí me regaló un cuadro de mi persona, y otro de Frida Kahlo, muy bonito. Entonces, no lo mostré en estos días, se me pasó. Y hoy pensé, pero luego ya se me olvidó. Estuve haciendo home office, ando medio noqueado. Esas caminatas a la montaña sí requieren su esfuerzo, entonces andas ahí. Y para qué les cuento mis penas. Entonces, 46 minutos, no hombre, nos ha rendido $39 con 33 centavos, 953 likes, 1692, 258 a Arturo Velázquez, porque ella le está diciendo una cosa muy fuerte a Amanda Hernández. Ya lo iba a leer. Ay, Fabiola Balcón le dice a Carolina, es que fue por un café. Pues, compartan cafecito, yo sí, aquí tengo té, ya se me acabó. Ahorita, antes de regresarme a la Ciudad de México, yo creo que me voy a pasar a comer porque desayunamos ligero, o sea, sí desayunamos fruta, kéfir, y luego pues, almorzamos como al pasado el mediodía, más cerca de la 1. Emma le entró con singular alegría. Oh, yo también, pero Emma desayunó muy bien. ¿Cómo andas de hambre? Nada. Eso pensé. Pues sí desayunó muy bien. Ignacio Rueda Lugo, sí, kéfir. Todas las sanciones de los pueblos deberían ser auditados. Las 24, eso es ridículo. O sea, saber quién hace eso, cuánta gente metes para estar auditando cada 24 horas. Todo. Ridículo. Yo creo que con la declaración patrimonial pues, se debe ver ahí muy claramente cuando alguien tiene un patrimonio evidentemente superior a sus ingresos. Yo creo que esas cosas, pues ahí están, hombre. Y son públicas, son evidentes. Y yo creo que necesitamos una policía financiera como la de Italia. Aunque ahora que he estado muy en contacto otra vez con China, General Villa, un café con Chingere, no tomo, muchas gracias por tu cooperación. Fíjense que China no maneja dinero, ya todas las operaciones son electrónicas, hasta para darle limosna a alguien es tienes su QR y ahí le depositas lo que tú quieras, pero dinero ni para comprar un chicle, nada. Justo, es más, estaba comentando, creo que el embajador, que habían hecho algunos pequeños cambios para los turistas que no se acaban de acostumbrar con tarjeta nada. Todo a través del código QR, y no manejan dinero. Entonces ahí tienes toda la información de lo que gastan y quién tiene más de lo que debería tener. Gabriel Cruz García y de sus ingresos y se corresponde con el pago de impuestos que haces. Buenas tardes, estimado compañero. Ya miré su discurso en la corregidora. Muchas gracias. A ver cuándo visita Cadereyta. Voy a ir la próxima semana a Querétaro. ¿A dónde voy a ir? Voy la próxima semana 2 días a Querétaro, viernes y sábado. Ya después les diré por qué. Y va a estar fuerte. El viernes voy a la capital.
en Palo Alto, Delegación Santa Rosa, Jáuregui. Luego a las 7, rueda de prensa, ya tarde. Y ya, duermo en Querétaro. El sábado nos vamos a la sierra, salimos tempranito, 7:30, hacia Peña Milet. Asamblea a las 10, Aguacatlán a la 1, como en Pinal de Amoles, a las 5 en Jalpan, y me regreso, duermo en Jalpan y me regreso muy temprano el domingo. ¿A qué hora es el vuelo el domingo? Entonces, qué bueno, qué bueno. Entonces no veo para qué regreso tan temprano. Entonces, esa gira de la Sierra de Querétaro la debo desde hace un montón, porque iba y me tuve que regresar. Nos convocó la compañera presidenta y luego alguna otra cosa similar. 2 veces ya estando encarrerados o ácatelas. Entonces, ya por fin la vamos a reponer. Nayarit también nos ha pasado lo mismo 2 veces. 2 veces. Muy apenado estoy, pero no ha sido. Muchos años. Perfecto. Es tarde. Muy bien. Entonces da bien. Da bien. Da bien, no hay por qué salir tan temprano el domingo. Ricardo está mal, el dinero efectivo es libertad. No, pues, o sea, ¿por qué va a estar mal? Pues ya dejas de usar dinero, pues sigues pagando con dinero. Ahora sí que, como dicen ustedes, el que nada debe, nada teme. Pues no, que el que nada debe, nada teme, y que pues ahí no habría manera de que tú tengas más gastos de los que tu ingreso da. Como político, como empresario, como ciudadano, cualquier cosa. Les da miedo, ¿verdad? Pues así funciona China. De ahí no puedes evadir el pago de impuestos, ni nada de nada. Hubo un naufragio en Vietnam con 29 muertos puestos, un barco turístico. En esta bahía nosotros fuimos a Ha Long, que es una bahía singularísima, con unas formaciones montañosas que salen en el mar. Entonces las visitas muy bonito. Te dan a comer pescado y luego haces ¿cómo se llaman? Unas como canoas. Kayaking, decían, ¿cómo se llaman? Emma no está haciendo caso, pero... Perdón. Es una zona muy turística y murieron 29 personas en Ha Long. ¿En Vietnam? Sí. Qué barbaridad, ¿por qué? Pues un barco se volcó. Yo creo que no llevaban salvavidas porque... No, ¿cómo se llaman que eran... No, ese es el barco, pero te vas en unas canoitas ahí, que muy romántico. ¿Cómo le decían? ¿Kayaking o cómo le decían? En lugar de kayaking, decían kayaking. Por cierto, lo de la inteligencia artificial creo que es un asco, pero de veras un asco. Voy a probar la China a ver qué tal está. Pero me puse yo de ocioso ahí a preguntarle. Súper de derecha, así con la información. Mentirosa. Ni les platico. Pero muy sesgada, muy... Realmente mal. Pues llegamos a la parte final, nos quedan 6 minutos, las efemérides. Y vámonos, el informe, ni me acuerda aquí nadie, no te digo. Informe de actividades, 14 de agosto a las 11 el concierto, a las 12 el informe. No falten. Ya llevamos un buen de personas registradas. 19 de julio, ¿qué tal?
un día como hoy es fusilado por traidor a la patria Agustín de Iturbide en Padilla, Tamaulipas. Le dijeron al cabrón, o sea, él fue terrible, fue perseguidor de los insurgentes, y luego vio la posibilidad de hacerse el poder y entonces buscó a Guerrero, hizo el acuerdo. Guerrero fue muy generoso y se perfiló, estuvo en el triunvirato y se perfiló y lo nombraron emperador. 1 año, 3 meses, una cosa así duró, no recuerdo. Abdicó, se le mandó al exilio y se le dijo que si regresaba era para generar una revuelta militar, que lo iban a fusilar y no creyó y lo fusilaron un día como hoy en Padilla, Tamaulipas. 1834 nace en París, Francia, Edgar Degas, pintor y escultor impresionista famoso por sus obras de bailarinas de ballet, que son muy de él. 1848 se celebra la primera convención feminista sobre los derechos de la mujer en Seneca Falls, Nueva York. 6 años antes, en 1842, Elizabeth Cady asistió a la Convención Mundial Antiesclavista en Londres. Contrario al respeto que brindaban a su marido como líder abolicionista, Elizabeth fue vetada para participar junto con otras 6 mujeres. Indignadas, Elizabeth Cady, Lucretia Mott, se organizaron a su regreso a Estados Unidos para exigir los derechos de las mujeres. Su amistad encabezó el movimiento sufragista estadounidense. Algunas resoluciones de la Declaración de Sentimientos de dicha convención: que la misma proporción de virtud, delicadeza y refinamiento en el comportamiento que se exige a la mujer en la sociedad se ha exigido al hombre, pues sí, y las mismas infracciones sean juzgadas con igual severidad, tanto como en el hombre como en la mujer, pues sí. Que la igualdad de los derechos humanos es consecuencia del hecho de que toda la raza humana es idéntica en cuanto a capacidad y responsabilidad, y que es deber de las mujeres estadounidenses asegurarse el sagrado derecho al voto. 1848. Las mujeres luchando porque se les considera seres humanos. Qué fuerte. 1979 triunfa la insurrección sandinista y es derrotada la dictadura de Anastasio Somoza en Nicaragua, un par de días después de que el dictador abandonara el país rumbo a Estados Unidos. También un día como hoy. Pues ahí tienen. Mañana hago la videocharla desde mi oficina en el Senado, yo creo. A ver si puedo venirme más temprano. Es que tengo un compromiso, se movió la agenda. A ver si recibo al embajador de Argelia más temprano. A ver si se puede. Eso es el lunes, ¿no? Pues mañana es lunes. No, mañana es domingo. Sí, mañana es lunes. Ah, no, mañana es domingo, qué güey. Sí. No me estás confundiendo. Y ya estoy yo aquí diciendo, mañana es lunes, mañana es domingo. No, mañana. Ah, pues sí hay manera de hacer ajuste a la agenda. Porque otro, ¿no? O sea, hay puras ocurrencias. No, la Secretaría de Hacienda debe ser auditada por la defensa. ¿Y quién audita la defensa? ¿La Secretaría de Hacienda o quién? Hay quien cree que la auditoría, como el Amparo y como la Virgen María, son milagrosos, cuando todos tenemos que hacer nuestro trabajo. Pero les doy una idea de que en China todo es nada de manejo de dinero y toda la información está. No, ¿por qué no? O sea, ¿para qué te gasten auditorías? Pues ahí está. Ahí te brinca a ver estas operaciones, estos montos, estas adquisiciones. ¿De dónde? A ver cómo está esto. Ya empezó a llover. Y Carlos no llega. O sea que... Creo que hubo una granizada en la carretera, no sé si... Ya. Hoy las sesiones del Senado son seguidas por el pueblo para ver cómo el Senado Presidente Mañana pone en su lugar a los preanistas vendepatrias. Muchas gracias, Fabiola Falcón. $46.33, 1,113 likes, 1,713, 198 acá abajo. En TikTok ya les diré cuántos hay. En Reino Unido ya no se usa efectivo para nada. Bueno, lo que pasa es que se usa tarjeta. En Estados Unidos también ya casi el efectivo no se usa, es tarjeta.
¿Cómo va mi biografía? No va, Marín García, no va. Tengo que sentarme a escribir. Gracias por educarnos, ese G que es cultísimo, que voy a educar yo. Aquí les comparto reflexiones. Señor presidente, poniendo el pecho ante el embate de la derecha perversa y terrible. Muchas gracias, panfleto. Estoy leyendo, es buenísimo, La conjura de los necios, Lorena Salgado. Termino con una anécdota rápido, quedan 6 segundos. En el péndulo, hay personajes ahí atendiéndote, son amantes de la lectura y todo. Ya no he visto a los que más habían, y a este hombre no lo había visto, y fui por La conjura de los necios porque lo iba a regalar. No, me dijo, está sobreestimado, Kennedy Tully. Me habló de otro autor, pero se me olvidó, no lo anoté. Debía haberlo anotado, porque hacen recomendaciones muy buenas. Ahora, tengo ahí, aquí estoy viendo en un escritorio muy bonito, un tambache de libros. Hay un cuarto al lado, que era el estudio, no se puede ni caminar. Está repleto de libros. Mi casa, ni les platico. Entonces, y sigo comprando libros. Pues sí, ahí nos vemos, cocodrilos. Ahí nos vemos mañanita. Mañana transmito desde mi casa, yo creo. 5,305. Bueno, pues así anda.